Buenos días, chicos y chicas. A nosotros nos correspondió el autor literario Henry Bailey, o más conocido como Stendhal. Somos Nicolás Munevar, Juliet Natalia Malambo, Camila Zárate, Ana María Perdomo, Nicolás Díaz y Tatiana Yati. Henry Bailey nació en Grenoble el 23 de enero de 1783 y murió el 23 de marzo de 1842. Más conocido por su seudónimo Stendhal, fue un escritor francés, valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes y la concisión de su estilo. Es considerado como uno de los primeros y más importantes representantes literarios del realismo. Es conocido sobre todo por sus novelas Rojo y Negro, en 1830, y La Cartuja de Parma, en 1839. Su seudónimo, Henry Bailey, utilizó diferentes seudónimos para firmar sus escritos, siendo Stendhal el más conocido de ellos. Existen dos hipótesis verosímiles sobre el origen del seudónimo. La más aceptada es que tomara el seudónimo de la ciudad alemana de Stendhal, lugar de nacimiento de Johann Joachim, fundador de la arqueología moderna y al que admiraba. Una segunda hipótesis es que el seudónimo sea un anagrama de Shetland, unas islas que Stendhal conoció y que le dejaron una profunda impresión. Familia. Nacido Henry Mary Bailey en una familia burguesa. Su padre, Cherubim Bailey, era abogado en la audiencia provincial. Quedó huérfano de madre cuando contaba solo con 7 años. Su padre, que se encargó junto a su tía de su educación, fue encarcelado en 1794 durante el Terror por su defensa de la monarquía. También se mantuvo un fuerte trato con su abuelo materno, Henry Gagnon, médico de profesión al que admiraba profundamente y al que en alguna de sus obras llamará padre. Estudios. Estudió desde 1796 en la Escuela Central de Grenoble y logró unas altas calificaciones en matemáticas. En 1799 fue a París con la idea de estudiar en la Escuela Politécnica, pero enfermó y no pudo ingresar. Obtuvo un trabajo en el Ministerio de Defensa, en el que ya trabajaba su primo Pierre Daru. Entrada en el ejército. Al año siguiente viajó a Italia como subteniente de dragones, acompañando a la retaguardia del ejército comandado por Napoleón. Su estancia en Italia le permitió conocer la música de Domenico Cimarosa y Gioachino Rossini, del que escribió una célebre biografía, Vida de Rossini, además de las obras de Vittorio Alfieri. En 1801 participó en la campaña de Italia con las tropas napoleónicas, sirviendo en el Estado Mayor del general Claude Ignace Francois Michaud como ayudante de campo. En esos años, Stendhal entra en contacto con los intelectuales de la revista Conciliatore y se acerca a las experiencias. Abandonó el ejército en 1802, deja el ejército pasando a trabajar como funcionario de la administración imperial en Alemania, Austria y Rusia, pero sin participar en las batallas del ejército napoleónico. Este mismo año pasa a ser amante de Madame Ruffuer, primero de las décadas de amantes que tuvo, de las que se conoce nombre y apellidos. Fue a vivir a Milán en 1815 y 2 años después publicó Roma, Nápoles y Florencia, todo en una declaración de su amor por Italia y donde se describe el llamado síndrome de Stendhal, que es una especie de estasis y mareo que se reproduce al contemplar una acumulación de arte y belleza. Es muy poco espacio y tiempo. Stendhal experimentó al contemplar la Basílica de Santa Croce y Florencia. Ese mismo año viajó a Roma, Nápoles, Grenoble, París y por primera vez a Londres en 1821. Realizó un segundo viaje a Inglaterra para recuperarse de unos reversos amorosos e hizo un tercero. En 1826 también debió
problemas espirituales a la víscera rosa, los años siguieron los dedicó prácticamente todo a un vagabundeo por Europa. De nuevo, en Italia, fue expulsado bajo la acusación de espionaje y tuvo que regresar a París. Allí empezó a trabajar en un periódico desde que se puso a diseñar su programa esencial. En 1841 tuvo un primer ataque cerebrovascular y consiguió por motivos de salud un nuevo permiso para ir a París. El 22 de marzo de 1842, Stendhal sufre un nuevo ataque en plena calle. Trasladando a su domicilio, muere en la madrugada del 23 sin haber recuperado el conocimiento. Es entregado al día siguiente en el cementerio de Montmartre. Roma, Nápoles y Florencia es una obra del escritor francés Stendhal, publicada en 1817. Se trata del diario de viaje de un supuesto oficial de caballería prusiano de Berlín, durante el periodo de licencia del que goza en Italia a la caída del emperador. Stendhal, que vivió mucho tiempo en Italia y fue cónsul en Civitavecchia, se inspiró en sus propias experiencias para narrar sus impresiones sobre el país que tanto amó. La obra es una crítica de la sociedad italiana en comparación con la francesa tras la caída de Napoleón. Entre otras de las obras de Stendhal podemos encontrar Armancia o Escenas de un salón parisino. Es la primera novela de este autor. Se trata de una novela rusa ambientada en la época de la Restauración borbónica. Su fecha de publicación original fue en el año 1827. Estuvo clasificada en géneros como ficción y novela rusa. Su subgénero fue la novela romántica. La joven Armancia, bella pero atípica, es el amor del héroe, el joven y también atípico Octavio, brillante y taciturno. Sin embargo, se opone un obstáculo en su amor. Una serie de indicios acabarán dando a entender que Octavio es impotente a raíz de un grave accidente. Octavio, con su sufrimiento, ha alcanzado un gran desarrollo interior. Él solo podría decirse, ilustra el mar de cielos de los románticos. El mal del siglo, la melancolía, es extensivo a algunas almas sensibles de siglos posteriores. Aunque el siglo XIX es el siglo del romanticismo y no se puede ser un romántico actualmente. Armancia está basada en el tema de la novela Oliver, de la duquesa Claire de Duras, cuyo carácter escabroso impidió su publicación, pero Stendhal, con más sutileza, supo infundir discretamente el secreto sobre la obra sin mencionarlo nunca explícitamente. El libro está dedicado a la duquesa. Andrés Gide consideró esta novela como una de las más bellas de Stendhal. Protagonizada por Octavio, joven de una familia de importancia en París, que en la búsqueda de sí mismo encuentra su complemento en una pobre prima desgraciada por el destino. Una historia de amor y tragedia que te invita a tratar de desenredar el caos del alma humana mientras te conduce a través de la sociedad de París del siglo XIX. Una de las obras de Stendhal fue Londres, publicada en el año 2012, Resumen y Hipnosis de Londres. Stendhal fue un gran viajero que conoció casi todos los países de Europa, fue dueño de la gran riqueza vital y una enorme experiencia de gentes, mundos, paisajes, arte y libros. Todo este caudal se refleja en los diarios y la correspondencia del viaje de Stendhal. Este volumen recoge los textos de Stendhal, angófilo, precoz. Dejó sobre sus 3 viajes en Londres, en 1817, 1821 y 1826. Siempre fue Londres una vía de escape para Stendhal, que en estas páginas de enorme interés para los amantes de Londres de Stendhal o de ambos, nos deja entre anécdotas y aventuras galantes, breves y penetrantes disecciones de la mentalidad inglesa de la sociedad londinense.
de sus calles, su arte, su arquitectura. Testimonios casi siempre contrastados con París o su amada Italia. Stendhal nos traslada una singular visión de Londres a principios del siglo XIX. Se detiene en la cátedra de San Pablo de Waterloo Bridge en Corbett Gander admira Oxford Spreadside Park, donde escribe sus notas rodeado de vacas. Llega hasta Richmond y viaja hasta Támesis. El volumen incluye grabados de Londres de la época y se cierra con una breve correspondencia británica, incluidas cartas de Stendhal a Weathers Scott y a Lord Byron, a quien conoció personalmente y por quien fue su profesor. Otra de sus obras fue Rojo y Negro, conocida originalmente por su nombre Le Rouge et l'Air. Resumen y hipnosis de Rojo y Negro, de Stendhal. Novela concluida en 1829 de Rojo y Negro, trascendiente del propósito declarado por Stendhal. Escribir una crónica de costumbres de la sociedad francesa auspiciada por la restauración borbónica para convertirse en el portentoso relato de los movimientos del corazón humano y las pasiones del alma. La Francia desilusionada y posaica del periodo post-napoleónico donde los caminos del heroísmo han quedado cerrados. En el escenario de los esfuerzos de la promoción social del protagonista, Julián Soriel, uno de los personajes mejor dibujados en la historia del género novelesco, plebeyo, cuyos ensueños y ambiciones resultan frustrados por un mundo dominado por jerarquías, el dinero y el clero, prologada y traducida por Consuelo Vergés. Complementan la obra unos interesantes aprendices que incluyen una hipnosis autocrítica del propio autor y las actas del juicio cuyo caso le sirvió de inspiración. La obra literaria Vida de Napoleón es este libro que se escribió en Milán en los años 1817 y 1818. Es uno de los dos ensayos de Stendhal que dedicó al emperador Napoleón. Durante años se dedicó a reunir, resumir y poner a punto los materiales de una historia que terminaron en su primer esbozo, que no fue publicado hasta mucho tiempo después. La segunda obra literaria de este escritor que vamos a hablar es Paseos por Roma. Es un libro de viajes del escritor francés Stendhal, ambientado en la ciudad de Roma, cuyos monumentos y vida social lo escribió entre 7 de junio de 1828 y 23 de abril de 1829. Por poner un pero al autor, quizás echó en falta a los romanos, y es que en ocasiones da la impresión de que Roma es una ciudad desierta, en la que el autor y sus acompañantes visitan acompañados, en donde no hay ni habitantes ni viajeros curiosos, algo que es un poco extraño en una ciudad tan bulliciosa como Roma. Sin duda alguna, si yo fuera a viajar a Roma, en breve llevaría conmigo Paseos por Roma, eso sí, subrayado y anotado, ya que para mí y para otros lectores es la mejor guía de viajes de Roma, sin duda. La Cartuja de Parma es una de las más reconocidas novelas del escritor francés del siglo XIX Stendhal, junto con Rojo y Negro. Se suele citar esta novela como ejemplo del realismo, avant la lettre, un estilo que marcaría años después una diferencia abismal respecto al romanticismo, corriente de la época en la que escribió Stendhal. Muchos escritores consideran La Cartuja una obra realmente influyente. Honoré de Balzac la consideró la novela más importante de su tiempo, mientras que André Gide pensaba que era la novela francesa más grande de todos los tiempos.
Tolstoy se vio muy influido por el célebre tratamiento Stendhal de la batalla de Waterloo, en la que el protagonista, confundido, no para de preguntarse si ha participado en una verdadera batalla o no. Argumento. La Cartuja de Parma narra la historia del joven patricio italiano Fabrizio del Dongo y sus aventuras durante los últimos años del dominio napoleónico en Europa. Los hechos transcurren principalmente en la ciudad de Parma, en el castillo familiar del lago de Como. La tía de Fabrizio, la fascinante Gina duquesa de San Severina, y su amante, el primer ministro del ducado, conde Mosca, urden un plan para promocionar la carrera del adorado sobrino en la corte de Parma. Gina es objeto de las proposiciones del detestable príncipe Ranuncio Ernesto IV, al que ha jurado rechazar con todas sus fuerzas. Es una novela de amores, aventuras y desventuras inverosímiles, incluso para los difíciles primeros años de la reacción de la Restauración. La obra tiene su punto fuerte en la psicología de los personajes. Stendhal escribió quizás su obra cumbre en menos de un mes, durante su exilio. Sin embargo, fruto de sus años de estudio y pasión por el Renacimiento italiano en sus textos, en los que quería encontrar el tipo de vida energética fuerte, dolorosa, pero a la vez más plena y auténtica, que quería encontrar en su deambular napoleónico en toda Europa y en su descubrimiento de Italia, que añoraría siempre. Lucien Leuwen, o Un oficial enamorado. Es la segunda gran novela Stendhal escrita en 1834 después de Rojo y Negro e inconclusa. Fue publicada por primera vez póstumamente en 1894. Lucien Leuwen, joven estudiante politécnico de la familia burguesa, es expulsado de la escuela ya que resulta sospechoso de ser saint-simoniano. Su padre, riquísimo, hombre de negocios en París, le permite convertirse en subteniente, lo que le lleva a trasladarse a Nancy. Allí conoce a Madame de Chalester, joven y encantadora viuda de la que se enamora. Stendhal pinta el desencanto de la carrera militar 20 años después de la epopeya napoleónica. Evocan muchos paisajes del clima de sospecha de las autoridades militares con respecto a las ideas liberales y el temor a un contagio carbonario en Francia, incluso el ejército y la élite. Stendhal ofrece al lector una novela de amor entre dos personajes que parecen oponerse completamente. Lucien es un burgués de París que tiene afinidades con los republicanos, mientras que Madame Chalester pertenece a una nobleza ultramonárquica. Asimismo, con el mismo título, la novela Lucien Leuwen fue llevada al cine en 1976 por Claude Autant Lara.